realizar entonces este vestido realizando el granny. Bien, vamos a comenzar con un nudo deslizado. Y una vez que tenemos el nudo, vamos a realizar 4 cadenas, ¿sí? Estas cadenas las vamos a cerrar picando en la primera y realizando un punto deslizado. De esta manera vamos a lograr este círculo. A continuación realizamos 3 cadenas, que va a ser nuestra primer vareta. Y luego vamos a introducir la aguja en este círculo que formamos y vamos a hacer 15 varetas. Bien, con las cadenas serían una vareta y luego 15. En total tendríamos 16 varetas. Tengo las varetas en este círculo y lo que hago es cerrar con un punto deslizado picando en la tercera cadena que hicimos al comienzo, ¿sí? Ahora vamos a hacer una segunda vuelta. Vamos a realizar 3 cadenas que van a ser una vareta, bien, y vamos a hacer 2 cadenas más, en total vamos a hacer 5 que van a ser de separación. Luego en el mismo espacio voy a picar y voy a hacer una vareta. Bien, este va a ser la primera esquina, ¿sí?, del granny. En la segunda vareta voy a picar y voy a hacer otra vareta, ¿sí? Luego hago una cadena, tomo lazada y en la siguiente vareta de la vuelta anterior voy a hacer otra vareta. Luego una cadena y otra vareta en el siguiente, ¿sí? De esta manera la secuencia va a ser esta, va a ser una vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, ¿sí? De esta manera vamos a formar el lateral. A continuación vamos a realizar otra esquina, el cual vamos a hacer una vareta, 2 cadenas, una vareta, ¿sí? Todo pica en el mismo espacio, ¿sí? Vareta, 2 cadenas, vareta. Aquí vamos a formar otro lateral, ¿sí?, utilizando 3 varetas de la vuelta anterior. Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. Una vareta, cadena, vareta, cadena y vareta, ¿sí? Así vamos a ir formando el cuadrado. Llegué al final, el cual voy a cerrar contando en la tercera cadena, voy a picar y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a deslizarme un punto, ¿sí? Acá vieron que tenemos 2 cadenas. Voy a deslizarme esta cadena con un punto deslizado justamente. Y vamos a comenzar entonces aquí la tercera vuelta. Entonces hacemos 3 cadenas que van a ser nuestra primera vareta. Y dentro de este espacio voy a realizar 2 varetas más, ¿sí? Total vamos a tener 3 contando estas cadenas. Hacemos 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 3 varetas más, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien, esta sería una esquinita. Ahora vamos a formar el lateral. Vamos a trabajar en los espacios cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Entonces vamos a realizar 3 varetas en cada uno de los espacios. Miren, hacemos 3 acá y 3 acá. De esta manera formamos el lateral. Una vez que tenemos el lateral, vamos a hacer otra esquina. Ven aquí donde tenemos la B con las 2 cadenas. Hacemos 3 varetas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio otras 3 varetas. Y de esta manera vamos a ir trabajando toda la vuelta de este granny.
Así nos queda entonces terminado el granny, ¿sí? Son 3 vueltitas, nada más. Ahora les quiero mostrar, miren, mi granny, el que yo formé, ¿sí? Utilizando entonces una aguja número 6, mide 10 centímetros. Así que, en base a esa medida es que vamos a calcular cuántos grannies vamos a necesitar para formar el contorno del vestido. En mi caso voy a utilizar 6 grannies, ¿sí? 6 grannies para un lado y 6 grannies para el otro. En total son 12 grannies. Así que me tengo que preparar entonces 12 grannies. Y una vez que tengo los 12, lo que voy a hacer es unirlos, ¿sí? Voy a formar una tira, el cual las voy a unir con una costura. Les voy a mostrar la costura que realicé yo. Obviamente ustedes pueden hacer la que les resulte más cómodo. Voy a enfrentar entonces los revés de los grannies y lo voy a trabajar así porque me resulta más cómodo. Bien, entonces voy a tomar una cadena de cada uno de los grannies y voy a pasar mi hilo, ¿sí? Dejando un sobrante, ¿sí? No lo rematen, dejan así el sobrante. Ahora lo que voy a hacer es pasar la aguja por 2 rulitos, ven, con el primero de la cadena, ven, donde trabajé, donde coloqué el hilado al principio, y lo voy a pasar por el otro rulito, ¿sí? Trabajando solamente un lado de la cadena, ¿sí? El lado de adentro. Voy a pasar entonces el hilado por ahí y lo mismo voy a hacer con el otro gran. Bien, voy a pasar por este rulito y por este otro. Ahora voy a volver sobre este granny y voy a pasar la aguja, ¿ven? Introducir la aguja donde salí anteriormente. Retomo este rulito y paso por el siguiente. O sea que lo que hago es trabajar en el anterior y tomar uno nuevo. De esta manera voy a ir uniendo, cosiendo, ¿ven? Estos grannies. Y cuando llego al final, ahora les voy a mostrar cómo lo cerramos. Una vez que ya pasé todo el hilado, voy a estirar de ambos lados, ¿sí? Y de esta manera voy a terminar la costura, ¿sí? Me va a quedar firme. Por eso les decía que no tienen que rematar al principio. Una vez que ya tensionaron esta costura, ¿sí? Les queda así, ahí rematamos. Tengo aquí entonces preparado todo, las 2 tiras de grannies, ¿sí? Recuerden que las tenemos que hacer por separado, ¿sí? Vamos a unir entonces en mi caso 6, ¿sí? Con 6 logré la medida que quería. Vamos a ubicarnos entonces en la primera cadena del último granny que tengamos en esta hilera que formamos. Vamos a tomar la hebra y vamos a realizar primero 3 cadenas, ¿sí? Que van a ser la vareta y la separación de este punto. Y luego lo que voy a hacer es tomar la otra hilera de grannies y voy a tomar la lazada y voy a realizar una vareta en la primera cadena, ven, de este lateral. Recuerden que en la esquina teníamos 2 cadenas. Una corresponde a este lateral y la otra a este. Vamos a hacer entonces una vareta en esta cadena. De esta manera tenemos el lateral formado, ¿sí? Y de paso ya unimos estas 2 hileras de grannies. Ahora lo que voy a hacer es una cadena. Voy a dejar un espacio sin trabajar, ¿sí? Esta vareta, y en esta voy a picar y voy a realizar una vareta. Luego hago una cadena y repito, no trabajo, en este pico y hago una vareta. Cadena, dejo uno y en el siguiente pico. ¿Ven? De esta manera vamos a ir formando este punto red,
¿sí? Estos cuadrados que son muy fáciles, como verán. Voy a llegar a recorrer con este punto todo la tira hasta llegar a este extremo y les voy a mostrar cómo lo vamos a unir con el otro lado. Llegué con el punto hasta el último granny, ven, de esta parte, y voy a realizar la última vareta que va a picar acá en la cadena. Y para unirlo con este, lo que hago es una cadena, ¿sí? Para seguir con esta secuencia de puntos, y voy a hacer una vareta en el siguiente, ¿sí? Tomo el otro y hago una vareta picando en esa cadena, ¿ven? De esta manera ahí me va a quedar esta abertura, ¿sí? Este es opcional, ¿no? Por supuesto, es así el diseño como yo lo planteé, pero pueden no hacerlo si quieren. Luego, a continuación, voy a seguir con el punto como venía trabajando, ¿sí? Cadena, dejo un don sin tejer y pico en el siguiente. Y así voy a llegar entonces al otro lugar donde comencé. Llegué entonces a esta parte donde teníamos el comienzo, que tenemos las cadenas. Lo que hago es la última vareta, cadena, y voy a contar 2 y voy a picar, ¿sí? De esta manera me queda esta cadena de separación como el punto en sí, ¿ven? Bueno, ahora vamos a comenzar una segunda vuelta. Vamos a hacer 3 nuevamente cadenas y vamos a girar y vamos a trabajar el mismo punto que venimos haciendo, esta red, pero del sentido contrario, ¿sí? De esta manera vamos a realizar todas las vueltas en un sentido y en el otro, en el uno y el otro. Voy a comenzar a hacer lo mismo, ¿sí? De este lado. Entonces hago una vareta, cadena, vareta, ¿sí? Que pica en la vareta anterior, cadena, vareta, y bueno, y ahora empieza todo este punto que es divino de trabajar, súper fácil, que lo vamos a realizar hasta llegar a la medida de la cintura, ¿sí? Toda la cadera la vamos a hacer con esta medida que se formó a través de la unión de los grannies, y luego vamos a empezar a hacer disminuciones. Acá avancé ya con el punto bastantes vueltas, y lo que les voy a enseñar a realizar son disminuciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con una medida de cadera, ¿sí? Y tenemos que ir achicando hasta llegar a la parte del busto, ¿sí? Para que no nos quede todo suelto, ¿ok? Así que les voy a enseñar entonces cómo hacer disminuciones. Lo primero que vamos a hacer es calcular cada cuánto vamos a hacer esas disminuciones, ¿sí? Les recomiendo que hagan disminuciones cada 20 o 15 centímetros, ¿sí? En mi caso voy a hacer 3 disminuciones. Una la hice a los 20 centímetros, otra a los 15 y ahora voy a hacer otra a los 15 centímetros. ¿Sí? Eso depende del largo que ustedes vayan a hacer de la prenda. Y después otra cosa es cada cuántos puntos vamos a hacer esas disminuciones. Les recomiendo que sea entre, en el total, que hagan disminuciones de 6 a 8 puntos aproximados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos más disminuciones, les va a quedar muy marcadas esas disminuciones y no es la idea. La idea es que se forme una prenda con una dirección homogénea, ¿sí? No que quede marcada las disminuciones. Si pueden ver acá, yo ya hice 2 disminuciones y ven cómo queda, que no se nota. A eso me refiero. Bueno, entonces, estamos acá. Vamos a hacer una disminución. Les voy a mostrar. Hice la vareta, una cadena, y ahora voy a hacer una disminución aquí. Voy a tomar, entonces voy a comenzar la vareta y no la voy a cerrar.
Voy a tomar lazada, voy a hacer otra vareta en la siguiente vareta, ven, tenemos una vareta, cadena, vareta. Tomamos esta vareta y tomamos esta otra y luego cerramos las dos juntas. Esa sería la disminución, ¿sí? Hacemos una cadena y seguimos trabajando el punto normal. Vareta, cadena, vareta, ¿sí? Y cuando queramos hacer la disminución, nuevamente terminamos con cadena y hacemos una media vareta, ven, sin cerrar, otra vareta sin cerrar y cerramos las dos juntas. Esas serían las disminuciones. Una vez que llegué ya a la altura de la sisa, ¿sí? Que hice todas las disminuciones necesarias y el largo, ¿sí? Que quiero hasta ese lugar, lo que voy a hacer es dividir a la mitad, ven, acá puse unos marcadores y vamos a separar lo que es la parte del frente, ¿sí? Lo que sería el delantero y la parte de atrás. En la parte del frente lo que vamos a hacer es trabajar la parte del escote, ¿sí? Y lo que es, vamos a formar como una especie de triángulo, ¿sí? Para la parte del busto, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces desde el costado, vamos a tomar material y vamos a empezar picando en la mitad donde separamos, ¿sí? Aquí vamos a hacer un nudito para que nos quede bien sujeto. Y lo que voy a hacer es comenzar con 3 cadenas. Bien. Ahora voy a tomar hebra y voy a hacer una vareta. Bien. Separo con una cadena y otra vareta. En la primer parte lo que voy a hacer es hacer una o dos filas de este punto completo, ¿sí? No voy a separar todavía para formar los triángulos, sino que lo voy a hacer completo. Así que voy a trabajar de esta manera hasta llegar a la otra marca. Llegué a la otra marca y lo que voy a hacer es una disminución en esta parte, ¿sí? Para ir formando la sisa. Entonces vamos a hacer una vareta sin terminar en la vareta anterior a donde tenía la marca, ¿sí? Que era acá. Hago otra vareta acá y cierro las dos juntas, ¿sí? De esta manera vamos a ir haciendo las disminuciones en esta zona. Bien, levanto 2 cadenas y ahora voy a hacer otra disminución para empezar una segunda hilera. Entonces voy a levantar solo 2, ¿sí? Y voy a picar aquí donde tenía la disminución, no, sino en la siguiente, y hago una vareta, ¿ven? De esta manera voy a ir formando esta curvita que va a determinar el diseño que vamos a hacer en la parte del frente. Lo que voy a hacer ahora es marcar la mitad, ¿sí? De lo que es la medida del frente, ¿ven? Acá tengo, estos serían los costados, estos dos, la mitad, ¿sí? La voy a marcar y lo que voy a hacer es, cuando vuelvo con esta hilera, ven, que estaba formando acá, que empezamos con una disminución, voy a ir hasta esa marca con el punto, como veníamos trabajando, y cuando llego a ese sector lo que hago es una disminución, ¿sí? De esta manera vamos a ir formando ya la parte de la copa que marca la delantera. Mira, llegamos acá y este sería el último. No lo cierro y tomo acá y no lo cierro, cierro los dos juntos, ¿sí? Bueno, de esta manera voy a seguir trabajando, pero solo es este sector, haciendo disminuciones en cada uno de los extremos. De esta manera voy a ir formando la parte de adelante, ¿sí? Tenemos 2 cadenas,
giro y pico en la siguiente vareta. ¿Ven? Voy a ir formando entonces esta línea oblicua. Avancé entonces con estas disminuciones y se formó este triángulo. No voy a llegar hasta lo último, sino que cuando tenga dos disminuciones y un cuadradito completo, ahí lo voy a terminar para que me quede redondeada. En mi caso hice 7 hileras, ¿sí? Con estas disminuciones. Eso depende de la medida que ustedes tengan, ¿ok? Acuérdense que esto es la mitad del delantero. Entonces ahora lo que nos quedaría es hacer exactamente lo mismo en la otra parte del delantero. Tengo entonces terminado en la parte de adelante, ¿sí? Estos triangulitos que formamos. Les comento que en mi caso los hice corto, ¿bien? Porque no quiero que quede muy escotado. Pero si ustedes que lo quieren más, que el nacimiento del escote sea más profundo, tienen que comenzar a hacer estos triángulos antes de la sisa. ¿Ok? En este caso quedaron aproximadamente 10 centímetros, pero como les digo, lo pueden hacer un poco más profundo. Bien, ahora vamos a hacer un punto alrededor de este escote y la parte de atrás de forma decorativa. Bien, vamos a comenzar picando en el costado, ven, donde tenemos la unión ahí. Vamos a tomar entonces material y vamos a comenzar realizando 3 cadenas. Luego tomo la lazada y en el mismo punto hago una vareta sin cerrar. Tomo, hago otra vareta sin cerrar. Tomo y hago otra vareta sin cerrar. En total son 3 varetas que luego voy a cerrar todo junto, ¿sí? Este es el punto. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo. Esto es opcional, ¿no? Lo pueden hacer en las varetas o entre la vareta, ¿sí? Yo voy a ir alternando entre la vareta y vareta, entre las varetas y varetas, para que me quede, no me quede fruncido, ¿bien? Entonces con un medio punto lo remato en esa parte. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? 3 cadenas y en el mismo espacio pico, hago 1, 2, 3 varetas y que cierran todo junto. Y nuevamente en este caso lo voy a picar aquí, ven, en la vareta y hago un medio punto, ¿sí? Hago uno más, 1, 2, 3, cierro todo junto y hago un medio punto. Bueno, de esta manera este punto lo vamos a hacer todo alrededor. Avancé con este punto, entonces en el borde y en la parte de la delantera lo trabajé en picando, ven, en las varetas de intersección, ¿sí? Donde hacíamos la disminución. Bien, una vez que llego a el extremo, ¿sí? Donde tenemos la parte delantera, ven, donde formamos esta especie de triángulo. En la parte superior lo que voy a hacer es picar por última vez, ven, con medio punto, después que hago el punto este. Y lo que voy a hacer ahora es realizar una cadena larga, larga, larga que llegue hasta la parte de atrás, o sea que sería el bretel. ¿Bien? Tengo la cadena, en mi caso hice 52 cadenas, ¿sí? Eso depende del largo que ustedes le quieran dar al bretel. Y lo que voy a hacer es ir a la parte de atrás, y yo aquí ya adelanté donde voy a colocar mis breteles. Lo que voy a hacer es colocarlos de manera cruzada, ¿sí? El que está de este lado va a cruzar y va a trabar acá. Y el otro va a trabar acá, ¿sí?
Entonces este sería el primero, lo voy a colocar aquí con un punto deslizado. Hago entonces un punto deslizado, una cadena, y para reforzar esta unión vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Todo en el mismo lugar. Luego lo que voy a hacer es a este bretel realizarle a esta cadena, ¿sí? Medios puntos, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es ir tomando el rulito de atrás de la cadena, cada una de las cadenas, y voy a hacer un medio punto. Aquí el primero a veces es un poquito complicado porque quedó ahí escondido, pero ahí estamos. ¿Ven? Entonces en cada uno de las cadenas vamos a hacer un medio punto. Así hasta llegar al comienzo. Aquí terminé con el medio punto y lo que hago con un punto deslizado es sostener este bretel, ¿ven? Y que me quede de forma prolija. Ahora, entonces voy a seguir con el punto, levanto 3 cadenas y en el mismo hago las 3 varetas que cierran todo junto. Bien, entonces voy a seguir con este punto trabajando hasta llegar a la otra punta de este triángulo, ¿ven? Del delantero, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Quiero mostrarles aquí un detalle que es en la intersección, ven, de los dos triángulos de la parte delantera. Si siguen con este punto se les va a superponer, ¿sí? En esta intersección les va a pasar que se va a superponer de este lado y cuando quieran comenzar el de este, ¿sí? Haciendo este punto, ¿no? Entonces lo resolví de la siguiente manera. Acá termino el último, ¿ven? Y aquí estaría la unión de los dos triángulos, ¿sí? En esta parte voy a picar y voy a hacer 2 varetas, ¿sí? Acá tenemos 1 y 2. Y cuando termino la segunda vareta, con un punto deslizado, la voy a enganchar, ¿ven? En el primer fila de varetas, ¿sí? Donde tenemos la disminución. Miren, ven que así les queda mucho mejor, ¿sí? Más prolijo. En esta parte lo que haría es seguir con este punto, hago 3 cadenas y las varetas que pican en el mismo lugar y cierran juntas, ¿sí? De esta manera ahí les voy a mostrar cómo queda. ¿Ven? Entonces queda como más armoniosa esta parte. Hasta aquí llegamos, ya tenemos la prenda lista. Aquí pueden ver cómo queda la parte superior, los breteles, todo. Es súper práctico la última parte, como hacemos el borde y a su vez ya vamos a tener listos los breteles. Bueno, el punto, este punto de red, y la base, que es el toque a este vestido, que tenemos esta guarda, que es, bueno, como les digo, el que da el detalle a la prenda. Así que, bueno, espero que les guste, que lo puedan realizar. Cualquier duda que tengan me pueden dejar en comentarios y las ayudo. Así que, bueno, las espero en un próximo tutorial y gracias por llegar hasta acá. Bye bye.